Muy bien, pues como ya es nuestra costumbre, iniciar en punto de las 18 horas nuestra hora NEA, hoy miércoles 29 de julio. Como nos pidió Rodrigo, es bueno que desactiven cámaras y apaguen micrófonos para asegurar que nuestra transmisión y la grabación que hacemos de este evento sea lo más clara y nítida posible. Gracias a cada uno de los miembros de nuestra red de negocios entre amigos por acompañarnos e igualmente damos gracias a los miembros de esta extraordinaria asociación de financieros, FENC, cabezada por Sergio Álvarez Ducoin y Armando Noricumbo, y a los socios de Club 51 que desde que iniciamos con estos eventos nos acompañan. Sean bienvenidos todos. En esta ocasión tenemos una interesantísima presentación que llevará a cabo nuestro invitado especial, Max Zimmerman, sobre el Instituto Nacional de Relación con Inversionistas. Y al igual que en otras ocasiones, daremos un espacio para dialogar con él y canalizar a través de nuestro moderador. Esta tarde le corresponde a Armando Nuricumbo llevar a cabo este rol. Canalizar a través de él las preguntas que pudieran surgir de todos ustedes, nuestra audiencia, y pues darle este tiempo a responderlas. Sin más, quiero leer la semblanza de Maximilian Zimmerman. Él es presidente y cofundador del Instituto Nacional de Relación con Inversionistas. Cuenta con más de 12 años de experiencia en finanzas y relación con inversionistas en compañías mexicanas. Actualmente también es director de relación con inversionistas de Grupo Hotelero Santa Fe. Anteriormente estuvo trabajando en las áreas de relación con inversionistas en Coca-Cola FEMSA y NEMAC. Cuenta con un título de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana y con un MBA de la Universidad de Texas en Austin, en colaboración con el Tecnológico de Monterrey. Adicionalmente, Maximilian cuenta con la certificación IRC, Investor Relations Charter, considerada la certificación de relación con inversionistas más importante del mundo. Max, como te dicen tus amigos y nosotros somos tus amigos, te paso el micrófono para que inicies tu presentación, no sin antes agradecerte este tiempo que has decidido darnos y en nombre de nuestra audiencia te damos la bienvenida. Por favor. Muchas gracias, Jesús, y también gracias a este Negocios entre Amigos, a FENG y al Club 51 por hacer esta presentación posible, y muchas gracias a todos los que atienden por su interés. Pues voy a comenzar con una breve presentación del INARI. Me voy a saltar un poquito las slides y si tienen cualquier duda o cualquier pregunta, pues aquí lo vamos viendo. Me parece que Rodrigo y Armando van a estar haciendo la moderación de las preguntas, y si tienen cualquier pregunta por el chat las pueden hacer y aquí nos las hacen llegar. Muchas gracias. Pues entonces comienzo con la presentación. Pues, ¿qué es el Instituto Nacional de Relación con Inversionistas? Es algo que fundamos hace un par de años. Yo llevo haciendo relación con inversionistas más de 10 años y nos dimos cuenta que no había una asociación del gremio de relación con inversionistas en México. Alguna vez existió uno que se llamaba el AMERI, pero dejó de existir en el 2013. Entonces, nosotros empezamos este proyecto en 2017 y realmente lo lanzamos a mediados del 2018. Y pues, ¿qué es? Somos una asociación civil sin fines de lucro, integrada por los socios de la comunidad financiera y de relación con inversionistas en México, básicamente de las personas que tienen este rol en las empresas públicas y algunas no públicas todavía del país. Y ¿para qué lo hicimos? Pues creemos que existe la oportunidad de generar valor y de compartir las mejores prácticas
ante la comunidad financiera y las autoridades. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hicimos? Pues primero para fortalecer e institucionalizar la profesión en México, para compartir tendencias y promover mejores prácticas, tener una plataforma de información de consulta y debate, fomentar el diálogo y networking entre socios, organizar foros, también facilitar el acceso a una red de proveedores. Esto es importante porque nos dimos cuenta que muchas veces la persona que es asignada a hacer el rol de relación con inversionistas dentro de una empresa pública, pues muchas veces no sabe qué es este rol y pues se tarda. Nosotros calculamos que entre 2 y 3 años la curva de aprendizaje entre que tiene los proveedores y sabe lo que realmente es. Entonces, pues tratamos de acercar esta red de proveedores preseleccionados y también poder tener vamos a decir que un acercamiento entre los socios por si cualquiera tiene dudas, lo puede ir resolviendo. Y por último, impulsar el entendimiento y alcance de lo que es la importancia de relación con inversionistas en las compañías. Muchas compañías no le han dado un peso tan importante a relación con inversionistas, que básicamente es si quieres verlo así, el marketing de la compañía pública hacia los públicos financieros, sobre todo. Y pues también algo que hacemos es promovemos la profesión de RI para generar mayor oferta laboral en México. Hablamos con universidades, con el IMEF universitario y vamos a algunas universidades a platicar de esto para que los futuros financieros sepan que existe esta carrera y que se puede incorporar a cualquier empresa pública, sobre todo porque es difícil encontrar este tipo de perfiles en México. Como bien mencionó Jesús, somos 3 cofundadores de este proyecto. Por mi parte ya dieron mi presentación. También está Enrique González, que es el actual relación con inversionistas y tesorero de Genoma Lab. Y también tenemos a Azul Argüelles, que actualmente es CFO de un private equity, pero que tiene varios años de conocimiento en relación con inversionistas. Tenemos algunos patrocinadores que es importante mencionar. Este proyecto lo hicimos para que fuera lo más barato posible para los socios ser parte del instituto. Nuestra cuota de recuperación es de 6,000 pesos al año e incluye el acceso a todos los eventos. Y esto lo podemos lograr dado que tenemos patrocinadores. Tuvimos un par de patrocinadores fundadores que son con los que empezamos este proyecto, que necesitábamos que nos apoyaran desde el día 1, que fue la Bolsa Mexicana de Valores y también Galicia Abogados, que nos ayudó a conformarnos y a tener todo en orden. Y pues de nuestros patrocinadores principales tenemos a un consultor de relación con inversionistas que se llama IRStrat, el banco de New York Mellon, que es nuestro banco depositario, HR Ratings, que es la calificadora más grande de Latinoamérica, y nuestros auditores Deloitte. Y también tenemos algunos otros proveedores en otros tiers que incluyen a BTG Pactual, a Morrow Sodali, que es una compañía especializada en temas de proxy voting, Wordsmith Translations, que son algunos traductores, una agencia de comunicación corporativa y de medios que se llama Meraki, Fetch Studio, que son nuestros diseñadores, e Infocel. Ay, Jesús, perdón, ¿crees que puedes poner mute? Como que escucho un poquito de ruido de tu micrófono. Gracias. Y pasando en la presentación, pues déjenme les platico un poco de qué es relación con inversionistas. En relación con inversionistas, el rol tienes, por un lado, al mercado, o si quieres verlo, a la bolsa, y por otro lado tienes a la emisora. Entonces tú eres la figura central. Por un lado, tienes que entender qué es lo que quiere decirle la emisora al mercado y pasar ese mensaje. Y por otro lado, también tienes que interpretar qué está pensando el mercado sobre tu emisora, sobre los peers, y eso se lo tienes que también explicar al equipo directivo y al consejo, dependiendo de la empresa. Pero vamos a decir que eres este punto medio de la empresa entre el mercado y la emisora. Entonces,
pues es muy importante que esto sea, que este puesto sea proactivo, que uno esté buscando inversionistas. Ahora vamos a entrar en algunos de los temas más adelante en las preguntas, con una nueva ley que pasó en Reino Unido que se llama el MiFID II, que va a cambiar completamente cómo las empresas públicas pueden hacer marketing de sus compañías, porque anteriormente las ayudaban mucho los analistas de los bancos de inversión, pero eso es algo que va a estar cada vez más restringido, pero en eso entramos en un momento. Entonces, pues somos la única asociación que ve estos intereses en México, y al final lo que estamos buscando es que tengamos las mejores prácticas que podamos tener, tratando de asimilarlos a las prácticas de Estados Unidos. Las prácticas en México son relativamente laxas, y cuando digo laxas es que no se le exige demasiado a las empresas públicas. Sin embargo, si uno está buscando inversionistas internacionales, americanos, europeos, pues lo mejor es tener el nivel de disclosure y de mejores prácticas que tiene una empresa americana. Si no, empieza a haber un tema de que si no lo tienen, pues puede ser que no entres dentro de su universo de posible inversión. Y esto incluye temas de ESG, de sostenibilidad y cada vez más temas. Entonces, pues lo que tratamos de hacer es recomendarle a los socios y a las emisoras cómo poder hacer esto. Y pues estamos muy cercanos con el NIRI, que es la Asociación de Relación con Inversionistas de Estados Unidos, que pues es mucho más grande, por lo mismo que hay muchas más empresas públicas en Estados Unidos, pues tienen cerca de 3.300 miembros, cuando nosotros tenemos como 70. Entonces es realmente otro tamaño. Ellos también están cumpliendo 50 años y nosotros apenas tenemos 2. Entonces hay mucho que aprender de ellos, pero nos han apoyado bastante. Y para que se den una idea, esta siguiente lámina habla de otro tipo de asociaciones afines, así como el IMEF, como el Colegio de Contadores Públicos o como el AMIP, que todos estos ustedes por ser financieros las conocen bien. Y hablando de algunas otras instituciones de relación con inversionistas en el mundo, tenemos otras aparte de NIRI que les mencioné, como el IBRI en Brasil, como el IR Society en Reino Unido, DIRCA en Alemania o HKIRA en Hong Kong. Hace poco vino el presidente de la Asociación de Relación con Inversionistas de Estados Unidos y firmamos una alianza estratégica. Esto es algo muy importante, dado que pues, nos pueden pasar gran parte de su conocimiento y de su know-how, y pues podemos aplicar y aprovechar esto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Existe una certificación de la cual Jesús mencionó que yo la tengo. De hecho, soy el primer mexicano que la tiene. Ya también hay uno más, Ricardo de Grupos Eventos Chihuahua, ya también la obtuvo. Y es algo que si has estado haciendo relación con inversionistas es relativamente fácil de conseguir. No es una certificación como el CFA que requiere miles de horas de estudio. Esto es más una certificación de experiencia y claramente hay un examen también de conocimientos, pero lo que ya se puede hacer es tomar el examen para el IRC en México. Por otra parte, se puede también adquirir el libro sobre cuál está basado el examen, básicamente en el INARI, y también nos han dado un acceso a ejecutivos de relación con inversionistas que tienen bastante tiempo ejercitando la profesión en Estados Unidos para darnos pláticas. Por ejemplo, hace un par de años tuvimos al IRO en FedEx, en que nos vino a platicar aquí a la bolsa de cómo ellos ven RI, cómo se divide en el mundo para una compañía tan global como ellos, Fortune 100 que son. Entonces, eso nos ha abierto también bastantes puertas. Y pues esto es una certificación que necesitas estar practicando y necesitas estar en constante contacto con el NIRI. Y nosotros tenemos ya la autorización de que si tú estás aportando y participando en el INARI, también puedes, después de 3 años, renovar tu certificación
simplemente con ser parte del instituto y asistir a las pláticas y una variedad de otros factores que se pueden utilizar. Sobre esta parte me voy a ir un poco más rápido, pero es algo de los eventos que hemos hecho que yo creo que es donde más generamos valor en el INARI. Pero tuvimos 3 eventos, tuvimos en Monterrey, en Ciudad de México, este que les comenté de FedEx, vino el economista de BTG a Monterrey también. Compartimos papers mensuales. Y empezamos a crear nuestra comunidad online, que ya cambiamos de plataforma un par de veces. Estamos usando Mighty Networks y nos ha funcionado bastante bien. Algo que también es muy importante y la misma gente del NIRI nos lo recalcó mucho es que el networking aquí es una parte esencial de este instituto, porque al final es casi el 50% del valor que puede agregar el instituto, es esta parte de networking, por lo que también normalmente le incluimos un componente de networking a cualquier evento que hacemos. De hecho, ahora estamos pensando en hacer nuestro evento anual, que es en noviembre, virtual, claramente para cómo han estado las cosas. Y pues también pensamos tener un happy hour para que sea un tema más de networking, aparte de los temas que estaremos presentando, ¿no? Y pues nuestro evento estelar normalmente es el evento anual, que justo les decía que este año va a ser en diciembre, pero este fue nuestro primer evento anual y tuvimos algunos CEOs como el de Kansas City Southern que nos vino a presentar, vino gente de algunas de las principales Afores también a platicarnos, el CEO de HR Ratings, entre otros especialistas. Entonces, esta fue un muy buen primer evento que tuvimos. Les muestro aquí algunas fotos. También en 2019 tuvimos algunas otras pláticas, desde temas de sostenibilidad hasta temas económicos y políticos. Tuvimos la fortuna de tener a Carlos Elizondo Mayer, seguramente también conocen, para platicarnos de los primeros meses del nuevo gobierno. Y también el CEO de Unifin, Sergio Camacho, nos platicó también de su visión del mercado de la deuda en aquel tiempo. Y después tuvimos nuestro evento anual también en 2019, donde estuvo aquí el presidente de NIRI, estuvieron economistas y analistas de diferentes bancos, incluyendo UBS y BTG, CEOs, CFOs, y el doctor Guillermo Ortiz, el exgobernador del Banco de México y exsecretario de Hacienda, también nos pudo acompañar. También estuvo muy padre, lo hicimos en la Bolsa Mexicana de Valores, y pues algunas otras imágenes de eventos que hemos tenido. Y este año, que ha sido ahora sí más virtual el tema, también tuvimos la fortuna de tener a Macario Schettino, que seguramente también conocen bien, con una gran ponencia, y también de Gordon Lee, el estratega de BTG, Deloitte y también de HR, para ver políticas en situaciones de crisis y una actualización económica. Entonces, básicamente ese es el instituto. Somos una asociación sin fines de lucro, entonces, así como yo tengo mi trabajo en Grupo Hotelero Santa Fe, esto lo hacemos por el beneficio para mejorar las cosas en México y mejorar la bursatilidad, que creo que es la misión de varios que trabajan en el mercado de valores. Ya tenemos un consejo en el INARI, que ahorita se los enseño, con 12 miembros activos. Y tenemos básicamente un gerente general y un contador, que son nuestros costos fijos que tenemos, y pronto vamos a tener nuestros estados financieros auditados por Deloitte también. Entonces tratamos de ser lo más transparentes posibles, sobre todo para que los patrocinadores también tengan la confianza. Este es nuestro consejo. Como verán, tenemos integrantes desde América Móvil, FEMSA, hasta bancos como Inbursa, Alsea, Coca-Cola FEMSA, Cemex y algún private equity, ¿no? Y pues básicamente esa es la presentación y quiénes somos. Nada más era una breve introducción para hablar del INARI y relación con inversionistas, y con eso
pues me gustaría abrir el micrófono para preguntas. Rodrigo y Armando, adelante. Sí, Max, muchísimas gracias por la introducción. Súper interesante y ya están empezando aquí a fluir algunas de las preguntas. Yo quisiera empezar, a lo mejor, Max, porque nos dieras tu opinión de cómo es la carrera o cómo se puede uno meter al tema de relación con inversionistas. Es decir, es un perfil típico, me imagino que quizás un perfil contable financiero es el más adecuado porque pues, tienes que entender muchos números, pero a la vez también hay un componente de comunicación muy importante y a la vez pues también un tema de estrategia que va más allá de los números. Entonces, pues creo que no hay ninguna carrera que como tal te prepare para esa responsabilidad, ¿no? No sé si es un tema que después lo vas aprendiendo ahí un poco sobre la marcha. Y bueno, pues lo que ustedes hacen como organización y demás, pues ayuda mucho a profesionalizar ese sector. Pero lo que te quería preguntar es, desde el punto de vista como de carrera profesional, pues, ¿cuáles son los perfiles que más pueden encajar en este tema de relación con inversionistas? ¿Y cómo podría alguien que esté interesado en ese tema, pues irse metiendo en ese desarrollo de carrera, digamos, enfocado algún día a llegar a ser director de relación con inversionistas de una empresa pública? Sí, sí, Armando, de acuerdo. No existe algo como tal y como bien mencioné, pues muchas veces es de, oye, pues tú trabajas en tesorería, pues ahora te tocó la rifa al tigre y ve relación con inversionistas, ¿no? Entonces, no es algo demasiado profesionalizado en México. Te diría que la carrera en sí no tiene tanta importancia. Sí, yo creo que más bien son los skills que tienes que desarrollar o algunos de cómo es tu personalidad. Sin duda, pues tienes que explicar qué es lo que está pasando en una compañía a un nivel de 30,000 pies de altura, si quieres verlo así. Por lo que tienes que tener un conocimiento muy bueno de finanzas y contabilidad. Yo soy ingeniero industrial, entonces no soy un financiero. Yo te diría que lo más común son financieros, pero conozco arquitectos y ingenieros y varias otras carreras que son RIs, entonces no tiene tanto que ver con una carrera, pero sí recomiendo que te guste el análisis numérico, en tanto entender estados de resultados, como por el otro lado también hacer análisis de evaluación y poder hacer comparativos entre peers, comparativos entre otras compañías públicas de otras partes del mundo, etcétera. Y pues como normalmente el público son inversionistas y analistas, pues ellos teniendo CFAs, la mayoría de ellos pues saben bastante de finanzas y contabilidad, por lo que tienes que entender muy bien todos los términos que ellos hablan. Entonces, eso es algo que sin duda puedes ir agarrando la experiencia o entendiendo más ya trabajando en un área parecida, pero sí que te gusten los números porque es muy numérico el tema. Por otra parte, creo que relación con inversionistas es una combinación entre relaciones públicas y finanzas. Al final, la parte de relaciones públicas es muy importante porque creo que tienes que hacer relaciones con los stakeholders, tanto internamente a la compañía como con analistas y como inversionistas. Es muy diferente llegar con un inversionista que conoces hace 10 años y la primera pregunta es, oye, ¿cómo están tus chavos? ¿Y qué ha pasado con el América? A que llegues con ellos a hablar solamente de negocios, desde el tipo de preguntas que te van a hacer hasta las actitudes que puedan tener. Entonces, sin duda esa parte de PR y quizás si se puede en ser un extrovertido, obviamente ayuda. Y pues la verdad es que las empresas normalmente están buscando a un recién egresado como para formarlo o agarran a alguien de otra área de finanzas que quizás pueda cumplir el perfil del que están buscando. Entonces, yo lo que les cuento a muchos universitarios es, si a ustedes les interesa esto y quieren entrarle, pues les recomiendo acercarse con empresas públicas y normalmente el correo y los datos de contacto
la gente de relación con inversionistas o de alguna cuenta de correo de ellos es pública. Entonces le pueden escribir mandando su currículum y obviamente a través de nosotros Seminari con gusto los podemos acercar. Y pues afortunadamente sí hemos tenido varios chavos, varios universitarios que les ha interesado y que sí han podido tener una oportunidad, porque realmente para hacer esto, decía uno de mis mentores, o tienes que saber de relación con inversionistas o tienes que conocer muy bien la empresa. La verdad es que si conoces muy bien la empresa y como tu trabajo es venderla de una u otra forma, pues eso ayuda muchísimo. Pero yo mismo pues estuve en Coca-Cola FEMSA y después Nemac, que es completamente otro negocio, y ahora Grupo Hotelero. Sabiendo relación con inversionistas, puedes aprender la parte de la emisora o de la empresa, pero teniendo muy bien los conceptos de relación con inversionistas. Pero creo que es un trabajo que también es muy, es como un oficio que tienes que estar con alguien yendo a las conferencias, que te platique cómo se hace todo esto, y yo creo que puedes aprenderle mucho. Si tienes que estar solo viendo esta área desde cero, sin saber de qué se trata, es más complicado, y también por eso, dado que hay muchas empresas más chicas que lo hacen de esta forma, es algo que tratamos de facilitar en el INARI. Perfecto, Max, muchísimas gracias. Oye, y me gustaría plantearte dos temas que creo que son interesantes, ¿no? Y hay algunas preguntas aquí ya relacionadas sobre eso. Una es, ¿cómo manejas esos stakeholders que tú mencionas, ¿no? Pues como decía, estás en medio del mercado y la emisora, y pues del lado del mercado hay un montón de stakeholders, llámales inversionistas institucionales, hasta a lo mejor alguien que está haciendo trading ahí individual, pero que al final de cuentas es accionista. Y a lo mejor del lado de la empresa, pues desde el CEO hasta las áreas financieras, como que el abanico de relaciones es muy impresionante, y estás pues muy conectado con gente tanto dentro y fuera de la organización. Entonces, ahí quizás, pues cómo manejan eso en temas de prioridades, de organizar que nadie se quede sin una respuesta, poder atender todos los requerimientos de información que vienen y demás, ¿no? Un tema sería ese manejo de los stakeholders. Y el otro, Max, pues cómo le haces para conocer bien a la empresa. Yo debo de decir que yo a ti te conocí en una presentación con creo que era con EMAC, y la verdad me impresionó el manejo que tenías de toda la información de la empresa. O sea, yo creo que a veces hay CEOs que no conocen también el negocio, pero también a veces es difícil, sobre todo si es una empresa muy grande, poder tener acceso a todo el conocimiento que hay en la empresa, a lo mejor porque no hay los sistemas, hay burocracia, hay en mil trabas que te pueden ayudar a conocer a la empresa. Entonces, ahí el profesional de la relación con inversionistas, ¿cómo le puede hacer para meterse realmente a fondo, a llegar hasta la información que tiene que llegar y realmente conocer el negocio para poderlo comunicar adecuadamente? Claro, Armando, no, es una muy buena pregunta. Pues te diría que hacia afuera, con los stakeholders, de lo más importante es que siempre hables con la verdad. Si los inversionistas o los analistas ven que tú les dijiste una mentira, porque pues eventualmente la información es pública y sale. Entonces, si te preguntan algo y les dijiste algo que no era cierto, eso puede ser que lo más probable es que pierdan la confianza en ti, y si pierden la confianza en ti, ya no van a estar hablando contigo, se van a basar en la información pública, van a ver si conocen a alguien más de la empresa, pero saben que hablar contigo, pues quién sabe si les estás diciendo la verdad o no, o les estás escondiendo algo. Entonces, yo creo que de las principales cosas que tiene un RI es la confianza, o su confianza hacia la percepción de confianza del mercado. Entonces, eso yo creo que es lo más importante, siempre hablar con la realidad. Y sabes que si no sabes la respuesta a alguna pregunta, se vale decir, oye, no tengo esa información, pero déjame lo reviso. Creo que como esto es un tema 100% comunicación, hay que contestar las preguntas y hablar con todos los que están interesados lo más pronto posible. Esto quiere decir que
yo trataba de que no pasaran más de 24 horas sin atender alguna pregunta o duda de algún inversionista. Como muchas veces en reportes trimestrales o cuando hay anuncios, pues estás en el teléfono casi todo el día laborable, digamos. Pues estos correos también los tienes que atender. Entonces, pues gran parte de cómo te percibe el mercado es en base a tu velocidad de respuesta. Entonces te diría que esa parte también es muy importante. Y lo que te comentaba también de crear estas relaciones personales. No solamente quizás reunirte con el analista cuando hay una reunión, sino también buscarlo proactivamente, ya sea cuando está en México, estés en Nueva York o en Reino Unido, dependiendo de dónde está el analista, tratar de tener algo también un poco más social que ayuda bastante. Y de la pregunta de la parte interna, creo que también es muy importante. Pues primero es muy importante que la compañía entienda el rol y la importancia de relación con inversionistas. Algunos en MIRI me pasaban el dato que entre un buen RI y un mal RI puede haber una diferencia de evaluación como de 30% de una empresa pública, dependiendo que también hagas las cosas, que también esté tu gobernanza corporativa, tu disclosure, etcétera. Entonces, es muy importante que la empresa vea el valor que tiene esto. Y si ven el valor que tiene esto, yo creo que entre más te puedas convertir en un advisor, en un consultor interno para ellos, mejor. Eso quiere decir que si ellos tienen una duda del mercado, no entienden qué está pasando con la acción, te busquen a ti y tú también les puedas dar ese tipo de respuestas, que cuando estén por hacer alguna transacción o algo grande, pues también te involucren para ver cómo crees tú que el mercado lo tome y puedas ir preparando al mercado para dicho evento. Entonces, si consigues ser este advisor, yo creo que ese es el top level. O sea, no alguien que está operando las cosas, sino que tiene un sentido de qué está pasando con la competencia, qué están pasando con los peers, qué es lo que el mercado opina del sector. Creo que eso es básico. Y te diría que por otro lado, esta parte interna, si la compañía está on board con la importancia del RI, pues cuando llegas a una de estas compañías tienes que darte un tour muy, muy completo. Nema, que conoces bien, Armando, es una compañía pues con presencia en muchos países, desde China, India, Europa, México, Estados Unidos, Brasil, y pues tienes que conocer esas plantas, tienes que conocer a los operadores, tienes que conocer el marketing y pues estar yo estuve creo que 2 o 3 semanas entre viajes y entrevistas con todos los directivos para entender qué es lo que hacían, para que en el futuro, si había dudas, si había preguntas, ya sabía a quién asistir. Y pues normalmente, pues si estos ejecutivos entienden qué es lo que tú haces y que tú ayudas a que el valor de la acción sea el justo, pues ellos también van a tener el interés de que tú estés lo más informado posible. Entonces te diría que esa parte sin duda es súper importante, porque si no conoces la compañía, hablando solamente de presentación y números no se puede. Tienes que haber estado pues depende en lo que estés, pero ya sea en mi caso actual, haberte hospedado en los hoteles, hablar con los huéspedes, dar tours completos de los hoteles, entender qué es la hotelería, cómo tratar al huésped. Todos esos temas los tienes que dominar muy bien para que cuando hables de un hotel, pues hables en base a experiencia, de que ya estuviste ahí y tus impresiones sobre ese hotel o cómo las cosas pudieran mejorar o no. Igualmente participar en los eventos de los peers o del sector o de la competencia, si quieres, también para hablar de viva voz de qué es lo que dijeron los directivos sobre eso. Entonces yo te diría que esos yo creo que son los temas principales. Muchas gracias, Max. Pues mira, tenemos una pregunta de nuestro buen amigo David Gibbons desde Filadelfia, desde el capítulo de FENG en Filadelfia, y nos pregunta que mencionaste que más o menos 70 compañías públicas hoy son parte de la organización, están afiliadas. ¿Tendrás alguna idea de cuántas de ellas
también cotizan, por ejemplo, en los Estados Unidos a través de ADRs, y eso me lleva a un tema interesante de si tu empresa está cotizando también en otro mercado, pues de pronto me imagino que puedes empezar a tener requerimientos de información también de ese mercado y atenderlas. Ahí cómo lo manejan, Max, ¿lo centralizan o contratas una firma en el mercado para que ellos atiendan todos los requerimientos de de esa bolsa, o más o menos cómo funciona? No, de hecho, o sea, tienes que estar muy metido en esos temas de disclosure. Hablando de FEMSA, por ejemplo, que sí está listada en, en Estados Unidos, pues ahí nosotros tendríamos que hacer el filing, si lo hacías a través de un tercero, pero tenías que hacer el filing a la SEC y al New York Stock Exchange, así como aquí lo haces con la Bolsa Mexicana de Valores y la CNBV. Entonces, y también, sin duda, allá en vez de hacer un reporte anual, un anexo N, tienes que hacer una 20F, que es lo equivalente a una 10K de una empresa listada en Estados Unidos. Yo te diría que el costo de estar listado en Estados Unidos ahorita y tener un ADR es relativamente alto versus los beneficios que te da. Entonces, no hay tantas compañías mexicanas listadas en Nueva York. Sí las hay, sin duda. No me sé el dato, pero para que se den una idea, de nuestros 70 socios, más o menos un poco menos de la mitad están en el IPC. Cubrimos como 70% de las empresas del IPC que tienen socios INARI. Entonces, creo que el IPC, siendo el índice más importante de México, que incluye 35 empresas, pues lo estamos cubriendo bien. Pero de esas 35 empresas, ¿cuántas están listadas en el New York Stock Exchange con un ADR nivel 1, que es perdón, nivel 3, que es el más avanzado, donde tienes que tener full compliance de Sarbanes-Oxley y SEC, o sea, tienes que reportar como si fueras una compañía americana? Debe de haber quizás unas 10 o 12 de las 35, pero entre IPOs que ha habido recientemente y otras empresas que están buscando pertenecer a otro stock exchange, ahora con cosas como el SIC en México, ya no es como antes, que era muy complicado para un inversionista tener que, o sea, poder invertir a través de la bolsa o a través de Viva en México. Entonces, te diría que no es algo que la mayoría de las compañías estén buscando. Sin duda es algo que puedes hacer, pero también el costo, sobre todo el costo de los auditores y todo lo que implica el Dodd-Frank y Sarbanes-Oxley, tiene un costo muy alto para la compañía. Necesitas tener abogados en Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que vale la pena para empresas muy grandes que tienen una capitalización de mercado grande, pero yo creo que para las chicas y medianas es mucho más fácil tener un listing secundario en Europa o en el Nasdaq o en el mismo Stock Exchange, pero con un nivel bastante menor de información, donde no puedes estar retransmitiendo información, pero no tienes que cumplir con el 100% de lo que tiene que cumplir una compañía americana. Sí, de hecho, fíjate que estaba viendo aquí en internet la lista, digo, no sé qué tan actualizada está esta lista, pero pues hay menos de 20 empresas mexicanas listadas con ADRs allá, obviamente América Móvil, Cemex, FEMSA, Gruma, hay algunos aquí que seguramente ya no están, como ICA, Sí, Omex. Gruma de hecho pero, ya también se deslistó por lo mismo, entre otras. Por el costo. Sí, ok. Sí, sí, sobre todo el costo-beneficio, ¿no? Que el beneficio ya no es tanto como lo era antes, ¿no? Sí, hace años tuvimos este caso que es interesante de Peñoles, que listó, ¿cómo se llama? Fresnillo, ¿no? En Londres, que creo que es la única empresa mexicana listada en Londres y hasta donde tengo entendido sigue allá, pero, pero han sido pocas, ¿no? Sí, sobre todo que si no tienes el tamaño, también te divide la liquidez del mercado. Entonces, si te vas, por ejemplo, a un FEMSA, el 80-90% del trading es en el Stock Exchange, y en México no tanto. Entonces, cuando te pones a ver de qué lugar eres en el IPC, cuál es tu liquidez aquí, pues es bastante menor a lo que realmente es, si tomas todo lo que pasa en Nueva York. Entonces, para una empresa chica o mediana, si vas a dividir
esa liquidez, puede ser que hasta salgas del índice en México porque la gente prefiere hacer trading allá, lo cual quizás te quite cierto nivel de visibilidad. Totalmente. Bueno, Max, tenemos aquí otra pregunta de David también muy rápido y es sobre el tema del CFA. Él ya pasó la primera prueba. Felicidades, David. Te faltan otras 2 o 3. Y lo que él dice es ¿cuál es tu perspectiva, digamos, de la certificación CFA contra la certificación de Investor Relations? ¿Qué peso tú le ves a cada una en México y en Estados Unidos? Digo, yo obviamente pues son cosas muy diferentes, ¿no? Sí, sobre todo te diría que son muy diferentes. O sea, para tener el CFA nivel 3 necesitas, pues lo que recomiendan ellos son 1,500 horas de estudio, pero pues realmente entre ejercicio y todo lo que le tienes que meter puede ser hasta bastante más. Entonces, yo creo que el CFA es una certificación mucho más seria, mucho más reconocida, que ya tiene también muchos años en el mercado, que entre más años tienes también puedes ir subiendo la barra para aceptar nuevos socios. Entonces, el CFA yo creo que es de lo más profesional que hay, pero mucha parte de los CFAs era para ser analistas de research, research analysts, que ahora es un medio raza que se está extinguiendo con algunas nuevas leyes que han salido en Estados Unidos, más bien en Londres. Les voy a hablar un poco de esta regla que salió, que es el MiFID II. Esto es básicamente una regulación que salió en Londres, donde los bancos ya no pueden empaquetar servicios. ¿Y a qué me refiero con empaquetar servicios? Que quizás con un fondo de inversión o algún inversionista institucional, ellos lo que quieren es hacer su trading y por lo tanto les regalaban el research y les regalaban también la parte de equity sales, que cuando venía una compañía como FEMSA, quizás le llevaban ahí el CEO, el CFO, etcétera, algún banco grande como los que conocen, JP Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, y entonces, pues en el fee del trading, vamos a decir que cobraban todos esos pequeños extras. Y esta ley lo que dice es que ya no se pueden empaquetar esos servicios, que todos los servicios se tienen que vender por separado. Y esto fue para beneficiar a los bancos más chicos, más especializados, que pues no podían competir con estos bancos tan grandes. Esto que ha pasado con esto es que ahora es muy, vamos a decir que como ya no regalas el research, antes como un inversionista FEMSA reportaba y recibías, sin mentir, 20 diferentes papers de 20 diferentes bancos, de 20 analistas, hablando sobre los resultados del segundo trimestre. Y pues esto era algo que no se estaba pagando y los bancos, vamos a decir que lo estaban subsidiando de alguna forma con tal de obtener el trading. Ahora, si tú recibes un research report, tienes que estar pagando por ese research report, ya sea como documento individual o como una suscripción de research, ya sea regional o por industria, etcétera. ¿Y qué pasa? Los fondos de inversión pues no necesitan que les lleguen 20 documentos de 20 bancos. Quizás necesiten de 1 o 2 bancos y quizás hasta hagan research interno, lo cual en el largo plazo quizás les puede salir más barato. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues esto ha hecho que las áreas de research de los grandes bancos se hayan bajado de tamaño de una forma impresionante y solamente los analistas que tienen un renombre de varios años han sobrevivido. E inclusive varios de estos también han sufrido. Y aunque esto es una ley que solo aplica en Reino Unido, pues los bancos son globales y los inversionistas institucionales como un BlackRock o como un Fidelity, pues también son globales. Entonces empezaron a tomar estas prácticas, vamos a decir que a nivel global. Entonces, esto ha tenido también muchos efectos en México, porque un inversionista europeo no puede recibir research, aunque sea mexicano. Entonces, tú ves las casas de bolsa en México y vamos a hablar de todas, pero GBM hace un par de años recordó el 50% de sus analistas y hace poco le metieron otro buen recorte. Y vete a los demás bancos en México y todos están igual. Ya tienes analistas que en vez de estar cubriendo 10 compañías como antes, están quizás cubriendo 25 o 30 compañías con una carga bastante intensa, porque el P&L no está dando. Entonces, regresando a la pregunta original, creo que el CFA está perdiendo un poco de importancia en
dado el MiFID II. Obviamente para ser un inversionista del buy side, que quiere decir que son los portfolio managers y los que hacen la compra de las acciones, pues tener un CFA es muy valioso y en ciertos casos hasta necesario para tener esos puestos. Entonces yo te diría que el CFA sin duda es más importante y el IRC, que es el de relación con inversionistas, es algo mucho más especializado. Pero pues ya tienes la oportunidad de tomarlo en México, lo cual te puede dar un cierto valor curricular y también cierta confianza cuando una empresa te contrate. Entonces, también, como les decía, es mucho más fácil obtener el IRC. Yo creo que estudiando bien un mes y teniendo los años de experiencia que te solicitan, lo puedes obtener. Entonces, es una certificación, yo te diría que más fácil y también más nueva, que implica que hay menos certificados, por lo que conforme va viendo más, también le va subiendo la barra con el tiempo. Y nada más para cerrar el capítulo de la certificación, Max, ¿cuáles son los requisitos generales? O sea, obviamente no te puedes certificar si no has trabajado directamente en relación con inversionistas. La experiencia profesional es correcto. El principal requisito. Sí, exactamente, es un requisito que tengas experiencia profesional, me parece que son de 3 o 4 años, ya sea en una empresa o en una consultoría que da consultoría de relación con inversionistas. Entonces sí necesitas estar en el medio para poderlo obtener. ¿Podría ser alguien que trabajó en la oficina de finanzas, tesorería de un CFO? ¿O no? ¿Tendría que haber trabajado en relación con inversionistas? Yo creo que si haces el caso que tú atendías a los inversionistas de deuda o a las calificadoras, no le vería problema. Al final tienes que mandar una carta y ven tu currículum y sobre eso ya se basa. Perfecto. Sí, y le acabas de leer la mente a Rodrigo, que tiene una pregunta sobre eso. ¿Ustedes también están encargados de llevar la relación con las calificadoras, atenderlos, aclarar dudas, igual como si fueran un inversionista? ¿O esa realmente es otra área? Pues mira, yo creo que depende de la emisora. Por ejemplo, en las compañías que son lo suficientemente grandes y tienen un área de finanzas corporativas, normalmente la tesorería es la que lleva la relación día a día con las calificadoras. Sin embargo, las calificadoras normalmente hacen una visita trimestral o semestral a cada una de las emisoras para ver cómo está el negocio y ahí normalmente el RI es el que da esa plática porque es el que está más enterado de qué es la información pública y para cualquier tipo de pregunta que ya probablemente hayas contestado cientos de veces en otras reuniones, pues puedes fácilmente contestársela a las calificadoras. Entonces, realmente depende. RI puede ser un standalone o puede ser que también lleve comunicación corporativa o también lleve tesorería o también lleve planeación estratégica. Entonces, ahora sí que según la empresa, cómo posicionan el puesto. Sí, tenemos un comentario aquí de Miles Lewis que nos dice que en Inglaterra normalmente la gente de relación con inversionistas son ex banqueros, ex investment bankers que están buscando un cambio de ambiente o que ya tuvieron suficiente digamos, de estar del lado del mercado y es un buen fit porque pues obviamente han visto todo el show del otro lado, ¿no? Y eso es lo que él ve allá en Londres, ¿no? Sí, exacto. Es muy cierto. Yo creo que hay muchos ex banqueros, gente desde equity sales hasta banqueros de deuda, que sí encuentran un muy buen fit en el área de relación con inversionistas, si es que eso es lo que les interesa. Quizás es un rol diferente a un banco porque otra vez estás dentro de un corporativo o dentro de una emisora que pues, es un mundo un poco diferente a los bancos, pero sin duda hace un muy buen fit, sobre todo, como bien dices, si ya conoce el otro lado de la moneda. Sí, y fíjate que aquí nos manda otro comentario, Miles. Nos pregunta de tu feeling sobre qué tan conocido es el mercado secundario de Londres, ¿no? Para poder cotizar o hacer dual listings, sobre todo de empresas más pequeñas, ¿no? Nos dice que cada semana hay una empresa norteamericana que está yendo a este mercado más pequeño en Londres. Supongo que pues, con mucha actividad, mucha bursátilidad, ¿no? Y ofrece buen acceso a pues, recursos frescos, inversores institucionales, etcétera. A mí me tocó estar en alguna plática hace algunos años
de alguien de Londres, creo que se llama AIM, ¿no? Advanced Intermediate Market, algo así. Pero tú que has visto, tú que has estado más en contacto más reciente, Max, de esto, ¿qué tanto awareness hay del mercado intermedio en Londres o en otros países? De Canadá también está por ahí. Sí, fíjate que existe, pero ahora sí que depende del tamaño de la compañía y cuál es tu prioridad. Si eres una empresa grande y tienes un listado en Estados Unidos, pues realmente más allá de Estados Unidos, pues puede ser que no tenga sentido estar en otra parte. Puedes tomar, por ejemplo, Alfa, que también tiene un listado en la Bolsa de Madrid. También hay otras que lo tienen ahí. Yo creo que la única diferencia es que hay ciertos inversionistas en Londres o ciertos inversionistas en Madrid que les facilitas la vida al poder ellos invertir directamente en un ticker dentro de su país, porque hay algunos fondos que tienen restricción de dónde pueden invertir. Pero realmente si tú vas con fondos internacionales grandes o que invierten en emerging markets, que tienden a ser los inversionistas que tú tienes, pues a menos de que sea para algo muy quirúrgico, muy específico, que ya conozcas el mercado, realmente creo que no genera tantos beneficios. Tampoco es difícil el mantenimiento de algo así, pero pues estos mercados secundarios como con pink sheets y cosas así son un poco más viejas y ya con el high frequency trading y la interconectabilidad que ya tienen todas las bolsas, pues cada vez tiene un poco menos de sentido. De hecho, si tu compañía quiere, o sea, si algún inversionista quiere hacer un trading de tu compañía en Nasdaq, es muy fácil para ellos abrir un pink sheet o un listado secundario en tuyo y tú quizás ni siquiera estés enterado y esté habiendo un cierto trading que quizás el ticker no se esté moviendo en el día varias veces, pero sí existen estos mercados secundarios, pero creo que para una empresa chica o mediana, lo que busca también es subir dentro del ranking de las 150 empresas listadas en México. Entonces, si divides el mercado, también caes en México, que es lo que comentaba hace un momento. Entonces, creo que no tiene tantos beneficios o quizás no los conozco de mi experiencia, ¿no? Gracias, Max. Y ahí me gustaría retomar un par de preguntas. Hay una de Jesús que ahorita la voy a hacer, pero ahorita que hablabas de la profundidad del mercado en México, ¿no? Y bueno, tenemos, ¿qué son? 130, 150 emisoras. Alguien de Actinver me decía el otro día, y es información a verificar, pero es alguien que seguro tú y yo conocemos del IMEF, que dato histórico, en la época de Porfirio Díaz habían 3,000 empresas en el mercado de valores de aquella época. Y por ahí en los 90 todavía llegaron a haber 300 o 400. Entonces, algo ha pasado en los últimos años, mucho pues también consolidación, M&A, empresas que se van fusionando, ¿no? Por la misma actividad, pero la verdad es que creo que el mercado mexicano no tiene la profundidad y el número de emisoras que el potencial de la economía podría indicar, ¿no? Y también como un CEO me decía el otro día, yo le decía, ¿y cuándo va a ser un IPO? ¿Cuándo vas a pensar en eso? Dice, pues mira, salir a la bolsa de aquí es irte a pelear por los mismos recursos que los otros 150 están peleando. Y él igual consideraría mejor un listing primero fuera de México, lo cual es un poco triste porque pues, es una exitosa empresa mexicana, ¿no? En tu opinión, ¿qué le ha pasado a la dinámica del mercado? Digo, sé que es un diagnóstico súper complejo, pero a lo mejor en 2 o 3 ideas, ¿qué le ha pasado al mercado y qué tendríamos que hacer para en los próximos 10 o 20 años, pues ver grandes campeones nacionales en diferentes industrias cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? O en Viva, pero sí tener un mercado final, un mercado de capitales más robusto. Sí, sin duda. Yo creo que es principalmente un tema cultural, donde los mexicanos no queremos soltar el control de la compañía. Y verás que hay muchas compañías que están listadas, pero pues que el grupo de control se sigue manteniendo y las que no, pues también hay tiburones por ahí cazando cuando pueden hacer un hostile takeover quizás. Pero sin duda yo creo que eso es uno de los principales temas. Creo que aquel empresario mexicano que es exitoso y que tiene una empresa, pues quizás está dispuesto a buscar recursos de instituciones o de afores
pero de ahí a decir, ¿sabes qué? Voy a listar el 90% de la compañía y yo me voy a quedar un 10%, que es como se hace en Estados Unidos, que es como se hace en el resto del mundo. Creo que eso es el tema. Es el tema principal. Yo también me sorprendí en algún evento de NIRI, donde invitan a los presidentes de las asociaciones de RI del mundo. Estaban hablando de la cantidad de empresas que había públicas en Australia. O sea, creo que en Australia eran más de 1,000 o 2,000. Creo que en Hong Kong les habían puesto un límite de la cantidad que podía haber en el siguiente año, porque ya había demasiadas compañías listadas. Inclusive Brasil es como 3 o 4 veces el tamaño de México, y Estados Unidos pues ni hablar, ahí sí es otra liga. Entonces, creo que tiene que ver con esa mentalidad de los emprendedores que quizás no quieren soltar el control porque es mi compañía y aquí se hace lo que yo quiero. Entonces creo que tiene más que ver con eso que con otra cosa, pero creo que también listar una parte de tu compañía y hacerlo de esta forma, creo que también dijiste que quizás te estás peleando con los mismos recursos, pero la verdad es que hay tantos recursos de las Afores y de inversionistas institucionales que no necesariamente es que te estés peleando con ellos. Creo que al final depende de qué tan atractiva es tu historia, tu crecimiento y los flujos hacia adelante. Entonces, si es una compañía buena, vas a tener inversionistas y puede haber ahí un ganar-ganar para todos. Pero si nada más haces un listado de un 10% de la compañía y tratas a los inversionistas como bondholders, como si fuera una emisión de deuda, y no eres transparente al mercado, no tienes un RI estratégico, no haces reportes trimestrales, llamada trimestral en inglés, otro tipo de cosas, pues el atractivo para los extranjeros también es bastante menor. Entonces yo creo que esos son los temas. Muchos, o sea, de estas 150 que están listadas, yo te diría que fácilmente unas 80 o 90 quizás no tienen un RI como tal, o quizás el RI es el que también dé la información financiera o otros temas, y pues simplemente es más bien o sea, de ser reactivos versus ser proactivos en el mercado. Entonces, sí creo que ese tipo de cosas son muy importantes. Y hay una gran variedad de nombres, hasta de empresas muy grandes, que tienen el float básicamente en manos firmes y que su liquidez es básicamente cero. Para mí, desde mi punto de vista, tener una empresa pública cuando no tienes trading y no tienes interés en contar la historia, pues mejor deslístala, ¿no? No tiene tanto caso. Totalmente, totalmente. Y yo creo que digamos, la tarea que ustedes están haciendo de profesionalizar esta parte del mercado y del ecosistema va a ser muy buena, ¿no? Al final, yo sí soy optimista que a lo mejor en los próximos 20 años vamos a ver un mercado de capitales mucho más grande, robusto y sólido en México. A lo mejor ahorita estamos en el principio, ¿no? Estamos en pañales todavía. Hemos estado en pañales mucho tiempo, pero eventualmente creo que puede empezar a detonar ya con empresas familiares que llega a la segunda generación, ya con una idea más abierta, más familiarizada con empresas públicas, habiendo escuchado historias de éxito de empresas de IPOs en otros mercados, pues a lo mejor eso va a empezar. Y fíjate que Jesús tiene una pregunta ahí en cuanto a si ustedes en el instituto tienen algún programa específico para jóvenes, estudiantes que estén en carreras financieras o afines, y que si bien no tienen la experiencia profesional, pero a lo mejor tienen el interés, sea algún programa de pláticas, capacitación, algo en especial que se le pudiera ofrecer a jóvenes, por ejemplo, los de INEF universitario. Pues mira, más bien lo que hemos hecho es tener pláticas con ellos y platicarles del instituto y del gremio y de la carrera, si quieres, de relación con inversionistas. Estamos diseñando con la Bolsa Mexicana de Valores también un curso que ahora con este tema de la pandemia se ha complicado un poco, pero es un curso que yo lo llamaría Empresa Pública 101, o sea, algo muy básico de qué es trabajar en una empresa pública, que puede ser desde universitarios hasta gente que empieza a trabajar en un área ya sea contable o legal o financiera dentro de una empresa pública, y que entiendan qué significa ser una empresa pública, qué son las acciones, qué es información privilegiada, cuáles son las ventanas de operación, cuáles son los diferentes actores en el mercado, desde la bolsa hasta la CNBV, hasta
las calificadoras. Y pues nuestra idea es que haya diferentes especialistas de cada tema dando este curso en que estábamos pensando originalmente que fuera de un par de semanas, pero viendo los horarios con la bolsa, quizás era mejor tenerlo en 3 veces a la semana, 2, 3 horas por la tarde, y que el curso durara algunos meses para poder cubrir todo. Pero pues ahora definitivamente también ya está sobre la mesa el tema de que sea un curso virtual, que también tendría yo creo que muchos beneficios para todos, sobre todo en la pandemia. Entonces, eso es algo que también queremos hacer, pero pues como te digo, realmente tenemos, somos 3 fundadores con nuestro gerente general. Entonces, nos hemos preocupado más por el tema de la capacitación y de los cursos y de las certificaciones para los que ya son RIs, pero eso es algo que definitivamente queremos también hacer. Muchas gracias, Max. Sí, y mira, precisamente hay una pregunta aquí de Rodrigo que nos pregunta sobre el tema de la pandemia. ¿Cómo han vivido ustedes, pues, por un lado, desde el punto de vista de asociación, ¿no? El tema de la pandemia, pero también desde el punto de vista profesional, ¿cómo mantienes la comunicación con los inversionistas? Digo, mucho de esto pues ya se hacía de manera a través de videoconferencias o de llamadas, etcétera, pero ¿qué tanto les ha afectado o no la pandemia en esta parte del desarrollo de sus funciones? Yo creo que muchísimo. Digo, yo ahora trabajo en una small cap, entonces la cantidad de llamadas y la cantidad de analistas que nos siguen es mucho menor, pero viniendo de empresas más grandes como FEMSA o como NEMAC, les ha cambiado completamente el panorama. Antes, pues sí, tenías llamadas, pues más después de los reportes trimestrales y pues quizás otros días, 2, 3, 4 llamadas al día, pero también íbamos a quizás, yo creo que unas 12 o 13 conferencias en diferentes lugares, quizás 8 en Nueva York, un par en Europa y un par en Brasil. Y también íbamos a roadshows para tener este contacto persona a persona con los inversionistas. Y eso yo creo que está por cambiar. Yo creo que ser un RI también tenía su lado un poco más glamuroso, que era pues que te tocaba viajar bastante a Nueva York, a Londres, a China, que ahora pues ese tema está empezando a cambiar. Ya los bancos, que tenían también un costo, un overhead muy alto de hacer una conferencia en un hotel en Midtown, pues ahora ya las están teniendo virtuales. ¿Por qué? Porque por un lado los inversionistas, digo, la pandemia obviamente todos lo entendemos, pero yo creo que, como bien dijiste, era algo que se podía haber hecho desde antes, pero yo te diría que la cantidad de videoconferencias que yo tuve haciendo esto, o que he tenido en los últimos 12 años, han sido las menos, quizás hasta contadas con los dedos de una mano. Pero ahora todo se ha movido hacia esto, y desde mi punto de vista va a ser muy difícil que regrese. Porque pues las conferencias que cuestan bastante, pues ahora las haces virtualmente, y pues sí, puede ser que sean con los horarios de Londres, sean los mismos inversionistas, y que ellos mismos te organicen los one-on-ones con los inversionistas que tú ya visitabas físicamente, pues ahora ya lo haces de forma virtual. Creo que esto también hace que sea mucho más económico para la empresa, que el CEO o el CFO no tengan que perder una semana para ir de roadshow a una conferencia con el RI, sino que ya lo puedan ver directamente con el inversionista desde la comodidad de su oficina o de su casa. Entonces yo creo que esto sí vino a revolucionar completamente el RI, que quizás todavía es una duda de por qué no se había hecho antes. Yo creo que todo el mundo apreciaba mucho ese face to face, pero quizás el face to face no desaparezca al 100%, pero yo creo que de las reuniones que, pues, para que se den una idea, al año teníamos como unas 600 reuniones en FEMSA. Yo creo que por lo menos el 70-80% va a ser virtual, por lo menos por un buen rato. Y pues dado que va a funcionar bien, dudo que también regrese al pasado, pero pues vamos a ver. Sí, totalmente, ¿no? Como dicen muchos, esta pandemia aceleró la transformación digital a fuerzas de muchas organizaciones. Digo, aquí en la Ciudad de México podríamos haber estado haciendo videoconferencias desde ese tiempo, pero
pues siempre nos gustaba mucho y está bien el contacto face to face y personal, Claro. pues eso es insustituible, pero desde el punto de vista de eficiencia, ya no tenerte que echar una hora en el periférico para llegar a algún lado, pues es una belleza, ¿no? Completamente, Ojalá que, completamente. ojalá que eso permanezca. Tenemos una pregunta de José y es sobre gobierno corporativo. ¿Qué tanto peso le dan los inversionistas al gobierno corporativo y al perfil, digamos, personal de los funcionarios de las empresas, ¿no? Pues obviamente, que esté un Steve Jobs ahí, pues pesa, que esté un Bill Gates, ¿no? Bueno, en México hay ejemplos similares. Pero ¿cómo lidian ustedes con gobierno corporativo? Al final es algo medio intangible, no está realmente en los estados financieros, pero sí tiene importancia sobre todo para los accionistas minoritarios, ¿no? Los que pudieran ser minoritarios. ¿Tú Sí, crees que sí, es un sí. factor que influye en las valuaciones que vemos de empresas públicas, por ejemplo, o en el interés de los inversionistas? Pues mira, no sé si en la evaluación directamente, yo creo que indirectamente sí. Creo que si quieres tener a los inversionistas grandes, pues para ellos que tengas unos consejeros independientes, que sean realmente independientes, va a ser muy importante. Y que tengas mejores prácticas. Sin duda, los ejecutivos y los consejeros va a ser algo que todos los inversionistas grandes van a volver a ver, sobre todo si le van a meter un ticket grande de más de 100, 200 millones de dólares. Sí van a querer entender cómo funciona eso de la empresa y van a hacer el due diligence que tengan que hacer. Pero yo creo que eso es para invertir. Obviamente también una vez que invierten, sí buscan que haya más, o sea, que haya ciertos cambios con los consejeros, que se hagan ciertas cosas mejor, lo cual obviamente también hay una cierta resistencia de las compañías mexicanas de hacerlo. Al final están cumpliendo con la regulación en México, pero lo que yo te diría es, mira, entre más te acerques a prácticas de gobierno corporativo de Estados Unidos, más atractivo vas a ser para los inversionistas. Porque si ellos ven que no pueden tener control y que no hay y que la asamblea de accionistas no puede decidir ciertas cosas, no puede meterse en escoger o seleccionar a consejeros, pues esas son cosas que no les gustan. Claramente si eres una empresa muy grande y lo haces, pues quizás a algunos inversionistas no les importe tanto, pero sin duda es algo que influye y que cada vez se están fijando más y más. Ahora, yo creo que ya todas las empresas, aparte de hacer ese due diligence, haces un due diligence de la parte de ESG o de sostenibilidad, y de medio ambiente y de gobernanza corporativa. Y si no tienes ciertos temas bien y no tienes una calificación, pues vamos a decir mínima, y que se vea que estás haciendo cosas para mejorar, ya también creo que a los inversionistas les va pesando eso. Seguimos siendo un mercado emergente y la gente sigue invirtiendo en mercado emergente para tener un mejor rendimiento que en un mercado ya desarrollado. Sin embargo, entre mejor hagas las cosas, creo que vas a atraer a más inversionistas y seguramente tu negocio también será más sostenible hacia el largo plazo. Sí, totalmente. Y aquí tenemos una pregunta interesante sobre el tema de comunicación, ¿no? El aspecto de comunicación de la función. ¿Cómo comunicas malas noticias, Max? O cuando hay un cambio de estrategia, que a lo mejor el año pasado le dijiste una historia totalmente diferente a los inversionistas y ahorita por razones pues, del negocio, del mercado, etcétera, hay un cambio de estrategia que parece que va a ser difícil de explicar o simplemente pasó algo muy malo, ¿no? Hubo un fraude o una baja calificación muy fuerte o un deterioro fuerte en algunos indicadores. Ahí, me imagino que pues, esto es de lo que platican ustedes en sus reuniones de capacitación en el manejo de algo tan delicado como la percepción que puede haber del lado de inversionistas institucionales, etcétera. Entonces, ¿tienen así como un curso de cómo comunicar malas noticias o se van sobre la marcha con la práctica? Pues mira, normalmente sobre la marcha, y la historia de una compañía va cada trimestre y cada vez que hay eventos relevantes va evolucionando. Entonces, yo te diría que de esa parte, con que digas la verdad, y seas
sea sincero con lo que está pasando, creo que es lo correcto. Obviamente hay formas de vender la historia y también puede ser que sea una mala noticia, pero puede ser que también tenga su lado positivo, obviamente, y pues que esa sea la parte que trates de vender. Muchas veces los inversionistas también prefieren cosas de corto plazo versus largo plazo, pero, o sea, ciertos inversionistas, pero al final del día creo que sin duda, pues ser sincero en cuanto a lo que está pasando y también pues entenderlos, pues puede ser que eso obviamente tenga una afectación del precio de la acción, pero si las razones estratégicas de lo que se hizo fueron las correctas, pues adelante. Ya si es un tema, como dices, contable o quizás fraudulento, de este tipo de cosas, pues ahí sí va a ser muy difícil porque pues quizás tú eres el RI que les platicaba y ahora les platicas que resulta que había ahí algo que estaba maquillado o diferente, pues quizás ya ni siquiera te hablen o le hablen al RI dado que hicieron eso. La mayoría de los inversionistas simplemente van a salir y lo van a ver como un activo de mayor riesgo. Pero sí creo que, por ejemplo, para cuando vas a anunciar algo grande, pues sí, estar también muy cerca con una empresa de comunicación externa, con un despacho de comunicaciones, es muy importante. Tener un plan también de crisis, que si sale alguna mala noticia, si sale alguna crisis, pasa algo, cuál es el rol que todos deben de jugar, cuáles deben de ser los voceros. Entonces, todos esos temas que tienen más que ver con comunicación corporativa también son muy importantes y hay que tenerlos, pero pues a veces las cosas van bien en las emisoras y a veces no van bien, entonces hay veces que el trabajo es más fácil y hay veces que es más difícil y hay que aprender a tomar los tomatazos cuando te toca. Entonces, pues ahora sí que es parte del rol. Muchas gracias, Max. Mira, tenemos una pregunta de Oscar Becerril, digamos, más a nivel general, sin entrar en ninguna industria en particular, pero desde la perspectiva de ustedes del instituto, ¿cuál es su lectura de las condiciones económicas del país derivado de la pandemia, una crisis que está pues poniendo en problemas a muchas empresas grandes, pequeñas y medianas? Y cómo ven los posibles escenarios hacia adelante desde el punto de vista de la organización? ¿Qué tan optimistas o pesimistas ven la situación económica? Pues mira, yo creo que hay una falta de visibilidad enorme de qué va a pasar hacia adelante. Te diría que ahorita los inversionistas, que realmente la mayoría de los inversionistas extranjeros que invierten en México son los de Global Emerging Markets. Y pues uno de los posibles mercados para invertir es LATAM y uno de los posibles mercados donde invertir es México. Entonces, si vemos los mercados globales donde pueden estar invirtiendo, yo les diría que pues Asia, pero por muchísimo, y si ves una regresión de 10 años de dónde han ido los flows y cómo le ha ido a esos mercados, pues es notable cómo Asia le ha ganado a Latinoamérica. También hay muchos IPOs, es otra industria y con otro tipo de crecimiento económico actualmente. Y pues realmente todos van por el crecimiento económico. Ahora, si nos vamos a Latinoamérica, dentro de Latinoamérica, pues también pues ha habido ahí de todo tipo de historias, pero tanto las dos grandes, la de México y la de Brasil, no han sido las mejores historias últimamente, y también los gobiernos no han ayudado. Pero pues ahora, por ejemplo, hay una fila de IPOs en Brasil que estaban viendo que justamente pudiera ser un buen momento ahorita antes de que pasen otras cosas negativas económicas. Y pues yo les diría que ahí ahorita Brasil se ve un poco mejor que México, pero México pues va a tener una caída en base a todos los pronósticos importante el año entrante y creo que la recuperación va a tardar algo. Creo que es difícil saber cuánto va a tardar y cuánto tiempo estará así, pero sin duda es un momento de aparte con varios hechos que han sucedido, así como la cancelación del aeropuerto, entre varias otras. Yo creo que la confianza de los inversionistas en el lado de equity, pues, o sea, no tanto yo creo que entre confianza y entre
pues ves el menú de dónde puedes invertir, pues hay bastantes otros países que se ven más apetitosos, si quieres, que México. Y aparte, pues los temas que se han revertido de energía y de algunos otros temas hacen que no haya una visibilidad de qué reglas pudieran cambiar hacia adelante. Oye, va a cambiar el tema de las Afores, digo, ya vimos ahí una propuesta que se ve bastante buena, pero no sabemos si eso de un día para otro puede cambiar. Y así como de un día para otro cambiaron las reglas para la industria energética, pues lo mismo pudiera pasar con un impuesto nuevo para otra industria. Entonces, ahorita, desde un inversionista que quiere poner una planta o de un inversionista que quiere invertir en una compañía mexicana, hay yo creo que mucha incertidumbre, y los inversionistas, si hay incertidumbre, les gusta tener muy buenos retornos. Y ahorita que tú digas que hay un panorama para que hay unos retornos arriba de lo normal, pues tampoco está ahí. Entonces, yo creo que las inversiones en México están pues relativamente paradas, o hay menos de lo que habría normalmente, para ver, yo creo que si cambia el discurso que tiene el nuevo gobierno con las empresas. Creo que el tema del cambio de la ley de las Afores es un buen primer paso. Vamos a ver si esto sigue, y pues si hay buenas noticias de ese lado. Yo creo que si empiezas a dar buenas señales, que creo que eso depende completamente del gobierno, pues eso podría cambiar el punto de vista de los inversionistas internacionales. Pero creo que por lo pronto, no tanto que veamos escenarios, pero pues yo creo que sí nos espera, pues por lo menos un 2021, pues un 2020 complicado y un 2021 también complicado, justamente por el tema de la pandemia y todos los efectos económicos que esto ha causado, y que posiblemente sea una pandemia que dure más en Latinoamérica, especialmente en México y en Brasil, de lo que ha durado en otros países. Entonces, pues por lo mismo, pues creo que pudiera estar complicado, pero también, para no ser tan negativos, si vemos los datos semana con semana de los indicadores y las ventas de las compañías públicas, pues han ido mejorando poco a poco, ¿no? Entonces, inclusive yo que estoy en el tema hotelero, pues las ocupaciones también semana a semana van en la dirección correcta, pero ya en cuánto tiempo nos vamos a recuperar, pues creo que depende de muchísimos factores. Sí, claro, y también que es una crisis global, ¿no? Entonces, no puedes ni siquiera tener diversificación geográfica que te ayude para recuperarte en otros mercados, pero sí es complicado. Hoy hay una nota aquí de Jorge Oria. Jorge estuvo en relación con inversionistas hace tiempo en una empresa pública mexicana y ahora imparte la cátedra de Financial Communications, que es básicamente Investor Relations, en la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Entonces, está interesado en contactarte a ver si se puede hacer alguna alianza con el INARI y llevar pláticas, etcétera, ¿no? Le voy a decir a Jorge que nos mande su correo si quieres y te lo hacemos llegar. Sí, con mucho gusto, encantados. Y lo que hemos estado haciendo ahí ha sido mucho en colaboración con la Bolsa Mexicana de Valores que tiene la Universidad Bolsa. De hecho, que lleva la Universidad Bolsa era un ejecutivo de la UP. Entonces, pues ellos son con los que nos hemos apoyado para eso, pero yo estoy seguro que entre más nos unamos al proyecto y entre más nos ayudemos, pues más podemos desarrollar este tipo de cursos. Totalmente. Bueno, pues yo quisiera pedirles ya sus últimas preguntas para empezar a cerrar esta entrevista con Max. Como siempre, ya nos está comiendo el tiempo, pero alguien me hacía esta pregunta, Max, si muy brevemente pudieras describir, pues, cómo es un día típico de un director de relación con inversionistas. Llegan a las 12 de la mañana y luego muchas comidas en restaurantes de lujo con fondos de capital privado, ¿o cómo es? Pues mira, yo te diría que depende mucho en qué época del año estés. Si es época de reporte, que es el mes completo de cuando reportamos, que es en febrero, abril,
julio y octubre. Esos son meses bastante complicados donde tienes que estar preparando la información financiera que se va a presentar, entendiéndola, hablando con los operadores de los distintos países o de las distintas operaciones para ver qué es lo que sucedió, para podérselo a su vez explicar a los inversionistas, y también hablando con el equipo directivo, con el CEO, con el CFO, para ver cuál va a ser el mensaje que vamos a dar al mercado y cómo nos vamos a posicionar, y también cuáles son las expectativas hacia adelante. Entonces, esos meses son de locos, y normalmente hay un quiet period, si quieres, que empieza, pues yo te diría que como a mediados de mes hasta que reportas hacia final de mes, que nos quita un poco la parte de estar hablando con inversionistas, porque ya tenemos información confidencial, hasta que ya reportamos. Y después del reporte también es una semana de estar hablando con todos los inversionistas y analistas que quieren entender qué está pasando, cuál es la premisa y demás. Te diría que fuera de estos meses también el principio de año es bastante complicado porque hay que hacer el reporte anual completo, el anexo N ya sea o la 20F. También hay que hacer el reporte anual, entre comillas, bonito, que es el que se usa para el marketing de la compañía, que también requiere bastante tiempo y esfuerzo detrás. Entonces, pues la primera mitad del año es más complicada, pero sin duda, cuando no es así, te diría que si estás trabajando en una compañía grande como FEMSA, pues yo viajaba, yo creo que como 150 días al año. Entonces sí te la pasas, cuando no estás en época de reporte, estás viajando a Nueva York, a Europa, y eso también va a cambiar ahora con todo el tema virtual, pero aunque no sea viajando, vas a estar en llamadas, en reuniones. Y pues claramente también cuando hay oportunidad, pues también hay sin duda comidas con inversionistas y con analistas, que acaba siendo una comida donde platicas mucho y comes rápido para platicarles todas las dudas y preguntas que tienen. Pero yo te diría que es esa diferencia. Yo creo que más el back office de estar preparando información y el front office, que es lo padre, que es estar hablando directamente con el mercado, tanto del buy side como del sell side, y comunicando también esa parte al equipo directivo de cuáles son las impresiones de los inversionistas. Perfecto, Max, muchísimas gracias. Pues mira, una última pregunta ya antes de que cerremos. ¿Cómo vive un director de relación con inversionistas la relación con el CFO y la relación con los auditores externos? CFO, me imagino que pues, hay muchísimo contacto para obtener información, etcétera. Y auditores te cuestionan, hay reuniones o realmente ellos están en su rollo y nada, el único entregable que recibes es el reporte de ellos una vez al año. ¿Cómo funcionaría esa relación ahí con dos stakeholders importantes? Pues mira, te diría que de parte de los auditores, tanto el reporte anual para la bolsa como el reporte anual que se usa más para marketing, que es el que tiene las fotos y demás, que también tiene los estados financieros auditados, te diría que ahí hay mucha convivencia con los auditores para que la información esté lista a tiempo para poderse presentar en ambos documentos, de hecho. Entonces ahí es, yo creo que cuando más convivencia con ellos hay, y normalmente tú eres la persona con la que ellos están comunicando y tú a tu vez le pides la información a las demás áreas. Realmente toda la demás flujo de información es más a través de información financiera o por la parte contable con ellos. Y con el CFO depende de la compañía. La mayoría de los RIs reportan al CFO, que tiene mucho sentido. Pero como gran parte del mensaje de la compañía, que es el trabajo del RI transmitirla, depende de cuál es la estrategia del equipo directivo, pues depende mucho del CFO e inclusive del CEO y los demás del equipo directivo, de cómo quieren posicionar los resultados, la compañía, cambiar el discurso, cambiar las expectativas, etcétera. Entonces, es muy, muy cercano el trato que hay con el CFO. Yo te diría que también depende. Hay empresas que son más sensibles con su precio de la acción que otros. Entonces, así como puede haber CFOs que te están buscando pues varias veces al día para ver qué está pasando con la acción, puede haber algunos que quizás más bien hables temas estratégicos y les estés dando seguimiento a través de reportes o
o cosas en ese estilo, pero sí es muy, muy cercano al CFO. Algo que tiene Rey es que también tienes mucho exposure con el equipo directivo, que es algo que normalmente no pasa con otros puestos, porque como aquí tienes que estar enterado de todo, tienes que tener la puerta abierta con todo el equipo directivo. Y ellos mismos también te buscan para algunas preguntas y dudas que tienen. Entonces, pues puedes perfectamente tener reuniones pues varias veces a la semana con el CEO cuando estás en época de reportes, y con el CFO, si estás en su oficina 3, 4, 5 veces al día, no me sorprendería, por lo que el trabajo es muy, muy cercano con ellos. Y pues con todo el equipo de finanzas también, o sea, creo que eres de las pocas personas dentro de una compañía que convive con una gran parte del corporativo. Muy bien, Max. Oye, pues bueno, pues agradecerte muchísimo tu participación esta noche con nosotros. Me gustaría recordarle a toda la gente que nos acompaña la página web de la asociación, me parece que es inarimexico.org, ¿no? Ahí obviamente pueden meterse a obtener más información de la asociación, de lo que se ofrece, etcétera. Y le paso la palabra a Jesús para que nos apoye aquí al cierre. Bueno, a Jesús, a Rodrigo, a Sergio Ducoin. La verdad es que estamos muy agradecidos. Es un tema súper interesante. Yo creo que están haciendo una gran labor por profesionalizar toda esta parte del mercado de capitales, que es fundamental para el desarrollo de México. No, muchas gracias, Armando. La verdad es que nosotros también estamos súper agradecidos, porque realmente así es como nos damos a conocer. Y el chiste es que el público financiero sepa qué es relación con inversionistas, y que le den el valor que realmente se merece. Aquí también está mi correo de max@inarimexico.org, por si alguien me quiere contactar directamente. Y pues estamos a sus órdenes, y de verdad aquí los que estamos en deuda somos nosotros. Muchas gracias, Armando. No, hombre, muchísimas gracias, Max. Jesús, Rodrigo, si quieren nada más o bueno, hacemos la invitación a lo mejor para que ya todo el mundo pudiera prender sus cámaras y darle un buen aplauso a Max, que creo que es muy merecido después de haber compartido tanto conocimiento con nosotros esta noche. Muy buenos puntos de vista. Gracias, Max. Nuestro poderoso aplauso digital. Muchas gracias. Oye, pues muchas gracias. Gracias a todos. Y Rodrigo, ¿quieres hablar un poco de la siguiente semana para invitar de una vez? Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Max por su generosidad y por el tiempo que nos ha dedicado. La verdad es que hemos aprendido mucho de esta importante función que desempeña. También muchas gracias a Armando por haber conducido la plática. Siempre nos ayuda a aprender más con sus preguntas. Gracias a Sergio Álvarez Ducoin y a Armando Nuricumbo de FENG, y también a Eduardo Vázquez del Club del Piso 51. Y la verdad, a todos los que han participado, en especial también a Jesús Bush, que siempre nos ayuda al empezar las pláticas con la apertura del programa. Y gracias a todos, socios de NEA, socios de FENG, del Club Piso 51. La verdad es que estas tardes de los miércoles las pasamos muy bien. Nos encontramos aquí, aprendemos de algún tema durante un rato, y pues nos hacemos más amigos de todos, ¿no? Para la semana que entra, que es el día 5 de agosto, vamos a tener a Taide Aburto, y nos va a platicar de algo muy interesante, que es el United States Business Association of E-Commerce. Así que vamos a tener esa plática que va a estar muy interesante. Les vamos a convocar a todos, ya saben, el enlace a finales de la semana se los estaremos enviando. Y bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad, Max, ha sido una plática súper interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana.